Gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, mi pregunta de hoy es poco original. No tengo inconveniente en reconocerlo, pero es muy importante, ¿no? Versa sobre un binomio, el crecimiento y el empleo, que se ha puesto de moda y últimamente está ya en boca de todo el mundo. Ya no es una bandera caprichosa de los economistas keynesianos. Súbitamente se ha convertido en una especie de icono mágico de esos que atraen la atención de todo el mundo, porque prácticamente todo el mundo ya conviene en la idea de que son necesarias medidas de estímulo para promover la economía y crear empleo. Pero esto no siempre ha sido así, señor presidente del Gobierno. Hace tan solo un año, en el debate sobre el Estado de la Nación, yo mismo le preguntaba al entonces presidente del Gobierno por lo que estaba dispuesto a hacer para estimular la economía y me respondió literalmente que el crecimiento de la economía no iba a venir de los estímulos fiscales, sino de las reformas estructurales. Y cosas muy parecidas, pese al cambio del Gobierno, se han venido diciendo hasta hace muy poco. Se nos ha llegado a decir algo así como que la austeridad por sí misma iba a ser fuente de crecimiento. Pero esto forma parte del pasado. Todo esto ya se ha superado porque ahora parece que todo el mundo asume ya, efectivamente, que sin medidas de estímulo no va a ser posible el crecimiento de la economía. Lo asume ya el presidente Obama, lo asume el G20, lo asume el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea, incluso la propia Merkel, que parecía ser el obstáculo insalvable para este asunto, ¿no? Porque el viernes pasado usted fue testigo en Roma de que se sumaba a la suscripción de ese paquete de medidas de estímulo a la economía de 130.000 millones de euros y llegaba a afirmar literalmente que la estabilidad presupuestaria no es suficiente por sí misma sin medidas de estímulo a la economía para poder avanzar en el crecimiento. Decía el filósofo, señor presidente, que cuando todo el mundo suscribe un determinado propósito, ha llegado ya el momento de dejar de hablar de él para empezar a trabajar por él. Y esto es lo que ocurre con el binomio crecimiento-empleo. Hay que dejar de hablar de él ya para ponerse a trabajar por él. En el orden del día del Consejo Europeo este fin de semana se hacen varias referencias al crecimiento y al empleo. 2 de los 3 puntos del orden del día hacen referencia a esa cuestión. Por eso yo quisiera saber qué es lo que usted va a hacer, no decir, sino hacer concretamente para promover el crecimiento y el empleo en el seno del Consejo Europeo, porque es muy importante conocer medidas concretas, dejar las palabras para empezar con los hechos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor presidente. Muchas gracias, señor Erkoreka. Es verdad que usted plantea un tema muy importante y es verdad, esto yo lo llevo diciendo y cualquiera desde hace mucho tiempo, que crecer y crear empleo hoy es el gran objetivo nacional. Yo voy a plantear en el Consejo Europeo 5 propuestas que, en mi opinión, son necesarias llevarlas a cabo para crecer y crear empleo. La primera es que todos continuemos con el esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas. Hemos gastado lo que no teníamos, tenemos un enorme problema aquí en España de deuda externa y para reducirla hay que corregir el déficit excesivo porque, como usted sabe, hoy es dificilísimo financiarse y será peor si no emitimos un mensaje claro de que nos tomamos este asunto en serio. En segundo lugar, voy a defender la necesidad de hacer reformas estructurales en los Estados nacionales para mejorar la competitividad de la economía, como estamos haciendo en España. En tercer lugar, ya en el ámbito estrictamente europeo, voy a plantear la necesidad de avanzar en la integración de los mercados nacionales, profundizar en el desarrollo del mercado interior, en particular en el mercado de trabajo, favorecer la movilidad de trabajadores, energía, servicios o banca al por menor. También en el ámbito europeo voy a pedir la ampliación de capital del BEI, el lanzamiento de bonos proyecto y la utilización de fondos estructurales, sobre todo para favorecer a las pequeñas y medianas empresas y, por tanto, dar lugar a que puedan invertir y crear empleo. En cuarto lugar, un tema que me parece capital, voy a hablar de la necesidad de adoptar medidas para estabilizar los mercados utilizando los instrumentos comunitarios que están a nuestra disposición en este momento. Con unas primas de riesgo como las que tenemos en España y otros países es muy difícil que la economía pueda crecer, como usted muy bien sabe. Y, por último, voy a pedir una mayor integración europea y, en concreto, voy a apostar por la unión fiscal y por la unión bancaria. Creo que el conjunto de estas 5 propuestas, si se llevaran a cabo y, sobre todo, si se hicieran con la rapidez y con la celeridad que yo voy a demandar, serían sin duda muy útiles para favorecer el crecimiento del empleo, no solo en nuestro país, sino en el conjunto de la Unión Europea, algo que también nos interesa a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, pero tiene 8 segundos.
Gracias, señor presidente. Todavía veo más reformas estructurales que medidas positivas dedicadas a estimular el crecimiento, pero veremos qué es lo que trae usted de vuelta. Tendremos ocasión de hablar cuando dé cuenta del asunto en el próximo pleno. Muchas gracias. Que le quedaba muy poco tiempo. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señor Erkoreka, yo creo que es necesario todo. Creo que es necesario tener unas cuentas públicas saneadas, creo que es necesario hacer reformas estructurales para mejorar la flexibilidad y la competitividad de la economía, creo que esto es capital y creo que también son necesarias algunas medidas. En cualquier caso, lo más importante hoy es poder financiarnos en los mercados. Digo, hoy este es el tema capital y sobre el cual pues, España, Italia y otros países pues, vamos a intentar que se tomen decisiones razonables. Gracias.